bienvenida a Expresión Femenina y feliz de que hoy me estés acompañando porque el tema que te traigo es miedo al qué van a decir cuando tú quieres hacerte visible en línea. Y esta situación es muy importante porque muchas veces nosotras queremos empezar a compartir lo que sabemos online o creemos que tenemos algo valioso que ofrecer para que las personas se enteren y tenemos miedo a ser juzgadas. Y este tema te lo traigo hoy porque he notado que aunque tenemos esas grandes ganas de querer compartir, de querer monetizar nuestro conocimiento también y por qué no transformar e impactar otras vidas, ha sido muy complicado cuando tenemos que mostrarnos ante cámara. Y aquí algo bien interesante es que ayer estaba viendo un live con una de mis mentoras y algo que me gustó mucho es esta parte que comenta: ¿estás lista para realmente ser observada, ser mirada por las personas, permitirte realmente mostrarte ante miles de personas? Y ahí me dije, es verdad, muchas veces nosotras queremos empezar a hacer las cosas, pero no queremos que la gente se entere, y ahí es donde empieza una gran paradoja y controversia, y también observar qué tanto quieres y te sientes segura de ti misma para observarte en esto. Y eso es un proceso interno que hay que trabajar también para permitirte realmente brillar en el internet y que puedas compartir lo que sabes y lo que quieres. A mí me pasaba también esa parte de qué van a decir, cómo en cierto rol profesional pues tengo cierta autoridad, y si me ven en redes sociales pues me van a empezar a juzgar tanto los colaboradores con los que estaba, como los amigos, como mi familia, y hasta incluso en ese momento quién era mi pareja. De ahí me frenaban muchas cosas, y también algo bien importante, por estar metida en este rol laboral, pues tampoco tenía tiempo de darle tanta visibilidad a lo que yo hacía en redes sociales. Y esto también frustra. ¿Por qué? Porque vemos que luego existe la comparación y vamos avanzando en cierta manera. Sin embargo, es frustrante el decir quiero pero no tengo tiempo, quiero pero no puedo, quiero pero me da vergüenza, y ahí pues solo se queda en un deseo. Y quiero contarte que una parte importante de esto es que observamos que muchas personas empiezan a tener éxito por tener consistencia, por tener trabajo constante, tanto en redes sociales como en las plataformas que manejan, y empezamos a ver ese crecimiento. E incluso muchas veces es un trabajo silencioso en donde van avanzando. Algunos son conocidos, otros no, y me refiero a conocidos de personas que nosotros conocemos de manera directa y que empiezan con este proceso, o personas que ya se han vuelto conocidas porque han llevado todo este proceso. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención es observar los inicios y el resultado, y solamente cuando las personas empiezan a tener resultado es cuando ya decimos, uy, tienen credibilidad, ¿no? Pero eso es lo que uno observa, realmente no se da uno cuenta de todo el impacto que van teniendo en esta trayectoria, que empiezan con grupos pequeños y de repente se vuelven masivos. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención es, por ejemplo, me llegaban a invitar a encuentros con Hoffman, que es uno de los infoproductores más conocidos en México, y me decían, es que va a dar una charla, es algo pequeño. O sea, fui viendo su crecimiento y ahorita es un gran empresario, y ahí es donde, o sea, incluso lo he llegado a ver en el Auditorio Nacional, en diferentes espacios, trabajando con entrenadores pues que ya tienen veteranos y que tienen una gran autoridad. Entonces es muy bonito observar cómo de una comunidad pequeña ha crecido. Lo mismo pasa con Coral Muyáez, ¿no? Que ella en muchos de sus retos o en su visibilidad muestra sus inicios, y que no es un inicio de ayer o antier, o sea, tiene 15 años trabajando la parte visible y ahorita es la primera infoproductora en Latinoamérica. Y así te puedo nombrar varios ejemplos que en algún momento tienen ese boom. Aquí también es algo muy importante el sostener ese éxito, el crear este negocio y el mantenerlo. Y entonces cuando uno empieza chiquito, pues empieza uno con comparaciones con los grandes.
y ahí es donde muchas veces pues se desinfla, diría una amiga, se desinfla o se poncha el globo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos comparamos con personas que ya llevan todo un proceso, y aquí lo importante es empezar nosotros ese proceso si realmente tenemos el anhelo de compartir lo que sabemos en el online, de impactar vidas y, ¿por qué no?, también monetizar. Y el observar este brillo de muchas personas que están teniendo el resultado por su consistencia, por su trabajo y porque han visto la industria digital como un negocio, y sobre todo la industria de la infoproducción, pues es importante. ¿Y qué pasa? Pues el miedo al juicio. No sé si te ha pasado que te han invitado también a una red de mercadeo, y cuando te dicen empieza a tocar a las personas, pues da mucho impacto. ¿Por qué? Porque traemos un traje que creemos que nos da cierta autoridad, o que van a decir las personas, me van a juzgar. Pues esto es muy parecido, o por lo menos yo lo puedo equiparar mucho en el aspecto de atreverse y de empezar a trabajarlo. Y el principal obstáculo que en muchos momentos puede darnos es esa parte de mentalidad, de decir me van a juzgar. ¿Qué van a decir? Mi familia, mis amigos, mis conocidos, compañeros de trabajo, mis jefes, ¿no? Entonces, bien importante observar que cuando nosotros hacemos el online debemos de tener mucha claridad en nuestra estrategia de comunicación. O también he notado que muchas personas me dicen, no, es que yo no quiero abrir mi vida en redes, ¿no? Es muy diferente ser un influencer a ser una persona con influencia. Y ahí es donde podemos nosotros también a tener cierta capacidad de diferenciarnos, de ofrecer lo que sabemos y de dar este entendimiento a las personas que nos estamos acercando, esa audiencia que queremos generar. Y eso es algo bien importante que debemos de tener en mucha atención. ¿Cuál es el objetivo de quererme hacer visible, de querer trabajar en el online? Y no nada más porque pues veo que algunos tienen éxito y eso yo debería, tú también deberías de tener tu negocio en línea. Al contrario, es importante observar para qué tenerlo en línea y para qué trabajarlo, y con esa estrategia de comunicación entonces sí llevarlo. Hay también el entendimiento de que muchos influencers están mostrando un estilo de vida, que si bien es un tipo de contenido, también entender que hay contenido educativo, pero no se trata tampoco de dar clases en el online y de llevar lo que se hace en un aula normal a lo que son las redes sociales. Entendamos para qué son las plataformas y los medios, y ahí es donde también vas a saber aplicarlas con sabiduría y con tranquilidad, tanto en tu corazón como en tu mente, y un control emocional para realmente empezar a trabajar tu visibilidad. Algo que a mí me ayudó muchísimo es estar trabajando mentorías, estar trabajando también la parte de aprendo, ejecuto, llevo, observar a quienes lo están haciendo y cómo han evolucionado, y seguir ese camino también, seguir sistemas, no solamente el decir, bueno, brinco como chapulín de un lado a otro, ¿no? En lo que son cursos, en los que son mentorías, sino empezar a aplicar cada uno de los sistemas de estas mentorías, y solo ahí el ir creando también un propio sistema, y eso te va dando seguridad. Y algo que noto en estos espacios es que muchas quieren, pero pocas también son las que se atreven a ser visibles o tienen una estrategia que empieza a darle a su visibilidad cierto sentido y seguridad. Algunas personas que han querido trabajar la figura pública conmigo, una de sus objeciones era, es que yo no quiero ser famoso o que sepan de mi vida o estar mostrando lo que yo hago en mi día a día, no quiero ser esclavo de las redes sociales. También es otro de los comentarios que me han llegado a hacer, y bien importante el observar ese para qué. Y hablábamos de propósito hace algunos programas, y ahí es donde te digo, cuando tú tienes un objetivo, tienes claridad, puedes utilizar las herramientas y las plataformas a tu favor, y el dar esa visibilidad también te ayuda a humanizar y a que generes lo más importante en una relación comercial, que es la confianza. Y ahí es donde empiezan a haber cambios, y empiezas también a dejar de tener ese síndrome de impostora o de no voy a poder. ¿Por qué? Porque mucho
del negocio digital, del inicio de cualquier negocio, en muchas ocasiones está basado en relaciones de confianza y con cercanos, y de ahí empezamos a expandir y observamos que existe esa necesidad. Muchos de los negocios que se inician son por una necesidad que te diste cuenta que cubres y empieza regularmente en un núcleo pequeño, y de ahí empieza la expansión, y no es por ocurrencia. Y eso también observarlo, a quién o sobre qué situaciones puede ofrecer esa solución. Tomarse en serio esta parte. Hoy platicaba también con unas amigas, y el decir, el anhelo de muchas es generar ingresos desde casa, el estar a cargo también de los hijos, que es otro rol importante, el ser mamás, y no descuidarlo por ir a otros espacios en lo laboral, sino generar esa sinergia también, ¿no? En lo que son nuestras relaciones, y el darle el peso que cada cosa merece, aunque es un gran temor que también tenemos, ¿no? El por qué me voy a hacer visible, a qué hora voy a hacer todo esto, y el tiempo es una de las grandes objeciones. Aquí es natural que si queremos que algo crezca, que algo evolucione, pues es ponerlo en la agenda y empezar a trabajarlo de manera consistente, porque un negocio eso se vuelve. Cuando nosotros nos integramos en el tema laboral, no tenemos un horario, tenemos una estructura, sabemos llevarlo, y a veces esa disciplina la olvidamos cuando estamos llevándolo a nuestro negocio digital. Y algo que sucede es que muchas mujeres que he conocido han tenido un rol profesional en donde han sido grandes directoras, gerentes, llevando el rol de una manera en excelencia, pero cuando ya les toca llevarlo a su negocio, a lo que saben hacer, les cuesta mucho trabajo el tener esa misma consistencia y ese mismo empuje que se llevaba dentro de una organización. Entonces hay que tener mucha claridad de que como es en un espacio, puede ser en otro, y como dicen, el perisco en cualquier lugar es verde, y ahí es donde debemos nosotros también empezar a trabajar esa parte de disciplina, de constancia y consistencia. Más allá del juicio que tienen las personas, creo que ese gran obstáculo es la mentalidad y la idea que tenemos de nosotras mismas al mostrarnos. Sin embargo, algo que yo descubrí es que cuando me he atrevido a esta visibilidad, cuando me he atrevido a ese compartir con las personas con las que se han prestado o empiezan a surgir este tipo de oportunidades, es sencillo y es no poner la importancia en mí, sino en lo que yo hago por los demás y puedo aportar y ofrecer, y ahí cambia mucho el enfoque. No se trata de ti, porque la visibilidad no es de que todos los reflectores van a estar en mí. La visibilidad consiste en lo que yo puedo hacer por ti, y cuando haces ese cambio de juego, empiezas a tener mayor seguridad y tranquilidad de ofrecer lo que tienes. ¿Por qué? Porque creemos que todo es de nosotros, y también importante observar el tipo de servicio y el alcance que puedo dar, porque a veces por tal de darlo y ofrecerlo, decimos cosas que no están en nuestro alcance, que no están en nuestra capacidad operativa, y también entender eso, en qué nivel de capacidad operativa estoy para ofrecer un servicio de calidad a las personas que están ofreciendo esa confianza que significa el trabajar con uno. Entonces, cuidar esa parte es bien importante. También el tener este constante trabajo interno de autoestima, de trabajo, de estar llevando ese proceso de transformación. En algún momento te comenté, yo no me sentía segura de mostrarme, o me mostraba en ciertos medios en donde a lo mejor no había cámara o no había visibilidad física, como lo fue el radio. ¿Por qué? Porque no me sentía segura de mi cuerpo, no me sentía al 100%, había a lo mejor un tema de autoestima, algo que trabajar. Entonces, sí observa qué hay detrás de esa parte que tú no quieres hacer visible ante las personas, y te invito a que lo trabajes, lo empieces a procesar y realmente analices cuál es el nivel de anhelo que tú tienes o de deseo
de compartir con las personas y el alcance, porque te lo puedo decir, muchos especialistas son muy visibles en su industria y tienen una autoridad y tienen un prestigio dentro de su industria. No es que te vuelvas una persona masiva. ¿Por qué? Porque cada una de las figuras se vuelven realmente autoridad y personajes dentro de las industrias en las que se encuentran y que tú ni siquiera estás enterado a menos que te sumerjas en esa industria. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a observar la fama y el éxito del entretenimiento, que es otro tipo de nivel de visibilidad, y obviamente hay grandes intereses y mucho trabajo previo para ello. Pero si tú te quieres dedicar a la infoproducción, a la educación online, a un negocio digital que estás conectando, realmente, digo, buscamos ser masivos, pero también tenemos que tener mucha claridad de esa capacidad operativa que tenemos para ver si tenemos el soporte y el sostén de ser operativos y de cumplir con las promesas que tenemos, porque eso habla también de expansión y crecimiento del negocio. Y muchas veces solamente estamos en soloprenur, en donde creemos que es, bueno, pues yo quiero dar clases y que se conecten y que hagan, pero cuando se dan cuenta que eso significa todo un proceso, no solamente de enseñanza, porque en eso probablemente seas una gran experta, también implica procesos de marketing, procesos de operación, procesos de atención al cliente. O sea, hay mucho más detrás de solamente la visibilidad en línea, y mucha gente que crece en el online, tú los ves solitos en la cámara, pero detrás de ellos hay por lo menos un gran equipo que los está soportando. Y sí, muchos empiezan chiquitos, empiezan solitos, pero conforme esto va teniendo movimiento y trabajándolo de manera seria, aunque parezcan que son contenidos y obviamente es entretenimiento, tienen un impacto muy importante en lo que es la producción de ese tipo de contenidos. Para que tengas claridad de esto y que cuando tú te quieras hacer visible, realmente te hagas visible como ese especialista que eres, no como esa persona que va a ser hombre o mujer orquesta. Entonces, y si nada más se trata de ser visible y compartir, está bien, pero debes de tener mucha claridad, como te lo decía hace un ratito, de para qué lo quieres hacer y cuál es la estrategia que vas a ocupar. Esto también es parte de ser como esa historia del bambú, ¿sí? Que muchas veces dicen, ay, pues está cortito, y pasan los años. Un bambú por lo menos se tarda 5 o más años en crecer grandísimo. Entonces ahí es donde también debemos de aprender a sostenernos con raíces profundas, fuertes. ¿Para qué? Para sostener un gran crecimiento, pero eso surge de tu seguridad y confianza y de cómo quieres crear tu negocio digital. En resumen, también te quiero compartir un contenido importante que son claves que te van a ayudar a tener esta visibilidad online con tranquilidad, pero el primer paso, y te lo aseguro, es hazlo, pero hazlo con consistencia y sobre todo siguiendo una estrategia, no porque, hoy se me ocurrió, voy a hacer un live, ¿no? Realmente algo que yo negocio mucho conmigo para la visibilidad en línea es el saber el compromiso cotidiano que vamos a tener, y lo puedes trabajar también por temporadas, ¿sí? Por esta temporada voy a estar trabajando este tipo de contenido, ya sean podcasts, ya sean lives, ya sean cápsulas, sean reels, ¿sí? A generarte espacios de temporadas. Date cuenta que ahorita las series han resurgido desde hace años. Antes las series eran muy raras, ¿no? Pero las series se hacen por temporadas, y ahí es donde uno también se va picando y te van dejando descansar, te van dejando trabajar. Es muy diferente al formato de novela, donde se hacen, no sé, cientos de capítulos, y ahí es donde dicen, bueno, queda, ¿no? Pero cuando hacen una serie son temporada 1, 2, 3, y dependiendo del éxito de la serie y los contenidos que se hacen de ella. Entonces es muy importante observar también esos ciclos, porque no se trata de volverte
esclavo del Internet. Se trata realmente de tener esa estrategia y decir, por determinado tiempo voy a generar estos contenidos con este impacto para este objetivo que tiene que verse de una manera importante en la rentabilidad de tu negocio. Y ahí es donde cambia mucho el por qué hacerte visible y para qué trabajarlo. Por otro, si tienes miedo de que te juzguen, de que van a decir, de que te critiquen, te voy a decir algo bien sencillo. Tus familiares, tus amigos, quien le pone like luego a las publicaciones, no son tus clientes. Son personas que les puede agradar algo. Y algo que me gustó mucho cuando estuve en un evento masivo hace tiempo, y bueno, masivo porque fue un evento grande que invitaron a diferentes speakers, pues me encontré a varios amigos que hemos estado en diferentes espacios de cursos transformacionales, y uno de ellos está teniendo muy buen impacto en temas de ventas. Y empezamos a platicar, oye, qué bueno, que te ha ido bien, qué gustazo, ¿no? Y le digo, oye, pues estoy viendo lo que estás haciendo en redes, está muy lindo, la verdad es que está muy bien hecho. Me dice, pues no he visto tu like, ¿no? Entonces, eso a mí me dio mucha conciencia, porque sí es cierto, habemos muchos mirones, pero muy pocas veces luego nos ponemos a darle like. Y también soy la de los corazones, ¿no? De que si algo me gusta y veo que hay personas que están trabajando, estamos en mentorías, por ejemplo, compañeras de lanzamientos, compañeros que están haciendo su proceso también de visibilidad en línea, pues también es ese apoyo. Sin embargo, te puedo decir que un seguidor es muy diferente a un cliente. Y tú debes de tener mucha claridad de hacia quién estás haciendo el contenido y a quién vas a impactar. Y muchas de las personas que te tengan cariño en redes sociales muchas veces no son tus clientes, y así que el juicio pues no paga. Entonces dedica tu mensaje a quien sí le aportas, y puede haber un intercambio ahí para que también no sea un stop en lo que tú quieres hacer. Y el cómo sí y a quién sí le quiero llegar con mi mensaje. Ahí a ellos es a los que les vas a hablar. Yo cuando me siento a trabajar los contenidos, agradezco mucho que haya amigos, compañeros de mentorías, conocidos, y muchas también de mis clientas que están en esta visibilidad. Y el trabajo de venta es muy diferente cuando tú haces una visibilidad en redes sociales, cuando tú ves una ad o una publicidad en redes sociales, que cuando están entregando un contenido de valor, ¿no? Que en ambos casos sí es un contenido de valor, pero debemos de tener también este entendimiento de los contenidos, de para cuál es el objetivo que lo estamos trabajando. Y bien importante, el impactar vidas, ¿sabes? Algo que a mí me ha ayudado mucho en la visibilidad es que he visto cómo no se trata de mí, sino al ayudar, al empoderar a otras mentoras con su visibilidad. No estoy impactando su vida solamente, estoy impactando a más mujeres, porque ellas son guías, ellas son personas que tienen sus propias comunidades y que están realmente transformando esas vidas. No es nada más impactar de manera directa, sino a quién le vas a rebotar, ¿no? Yo por eso digo, cuando empodero a una mujer, sé que no solamente le estoy empoderando a ella, y en este aspecto, en el tema digital, ¿no? O en el tema emocional, o en el tema de salud. O sea, cuando nosotros estamos empoderando a una persona, pareciera que estamos solamente tocando a esa persona, pero realmente estamos tocando a sus hijos, a su pareja, a su entorno, estamos transformando más allá. Y algo que me gustaba mucho de una misión de una mentoría en la que estuve, que fue de Mujeres M, es el objetivo de empoderar a 1 millón de mujeres. Y pareciera que la mentora tendría que empoderar a 1 millón, pero cuando entiendes que el cambio empieza por ti, y lo que le aportas a la otra, y la otra va también a dar ese grano, y ese grano de arena a otros, pues vamos realmente a llegar al 1 millón, o más. Y ahí es donde expandes tu visión y se te olvida esa parte de, ay, ¿qué van a decir de mí? Pues que digan, porque eso yo de una vez te digo que no paga. Y es muy frustrante también que tú te estés deteniendo de impactar a la humanidad, ¿por qué no?
¿por qué va a decir alguien que a veces ni siquiera nada más te scrollea, ¿no? Lamentablemente lo tengo que decir así, entonces para que lo observes y digas, bueno, pues como bien dicen, la queso, ¿no? Entonces, bueno, pues tengamos ese entendimiento y te quites también esa idea, ¿no? Algo que me gustaba mucho que me decía un entrenador es, si tú supieras ¿cuánto piensan las personas de ti o te juzgan? Te sentirías ofendido, porque cada quien está en su vida. Entonces ahí ya para mí fue una píldora de mucha sabiduría en donde me empecé a atrever a hacer las cosas y el saber que estoy tocando pasito a pasito y que sigo avanzando porque esto es un trabajo de constancia, siempre te lo comento. Por otro lado, los beneficios que puedes tener en esta parte, ¿no? Sí, puedes generar ingresos, pero también puedes generar impactos positivos en muchos otros niveles, generar ahora sí una influencia, el tener cierta autoridad de trabajarlo y permitírtelo darlo. ¿Por qué? Porque tu industria puedes tener un nivel de autoridad. Sin embargo, esto también se retroalimenta y como bien dicen, santo que no es visto, no es adorado. Entonces debemos de cuidar parte de nuestra visibilidad y saber llevarla de acuerdo a la marca personal, a la congruencia que demos en nuestra comunicación y cómo queremos ser percibidos, que ese es un tema muy valioso, que es el tema de la percepción de la imagen pública, y ahí, bueno, pues hay mucho también que trabajar. Pero empecemos por tener muy claro como para qué queremos hacer esta parte y eliminemos esos stocks que muchas veces nos están deteniendo de ofrecer lo mejor que tenemos, nuestro regalo al mundo, nuestro propósito y para qué estamos hechas. Y el significado que le puedes dar a esto es la trascendencia, el saber que lo que estás haciendo va a tener un impacto no solamente en el presente de las personas, sino que puedes estar trabajando también para el futuro. Y eso es muy, muy interesante y muy bonito. Algo que veía también con otro coach de storytelling es que ella se empezó a duplicar a través de otros coaches. ¿Por qué? Porque, te lo digo de una vez, no te vas a llevar nada, solo las experiencias y lo que aportaste a las demás personas. Y ahí es donde realmente puedes dar tu riqueza y de quién eres. Entonces, deja de creer o darte la importancia personal de que vas a ser juzgada o de que es complicado. Hay sí maneras sencillas de hacerlo y donde puedes trabajar tu visibilidad de una manera muy armónica y donde te sientas muy segura y tranquila de hacerlo. Y por eso también creo que es importante el atreverte y retarte, y si lo hacemos solas es complicado porque estamos luchando contra nuestra propia mente, contra nuestros propios miedos. Pero ya que te atreves a trabajar en conjunto con otras personas, te das cuenta que es más sencillo, también te dan ganas de hacerlo, te dan apoyo y te das cuenta que no eres la única loquita en el mundo que quiere compartir esto. Por eso estoy creando el reto digital, Digitalízate y Emprende, y gana. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en conjunto, con una metodología, con un sistema y sobre todo con fechas y horarios, tenemos mayor resultado que creer que solamente lo vamos a hacer así por arte de magia. Entonces ten mucha claridad de que un reto es eso, nos ayuda a crecernos y lo podemos hacer también en conjunto. Entonces te invito a que visites mi perfil, a que te integres al reto y que te atrevas a hacer ese primer infoproducto que también tienes en mente y ahí que también te está robando energía mental, energía emocional. ¿Por qué? Porque lo sigues procrastinando, porque el tiempo no te está dando. Entonces yo te digo, vamos por el resultado, trabajemos, este es un reto de 21 días en donde sí o sí vamos a hacer que suceda si tú quieres. Entonces, bueno, te invito a que ingreses y que te enteres de toda la información para que te integres a este reto, o mándame un mensaje directo y te comparto más de estos detalles y charlemos de qué es lo que tú quieres hacer para tu visibilidad y sobre todo para empezar a monetizar tu conocimiento a través de un producto digital. Y bueno, pues llegando
al final de esta emisión, pues quiero agradecerte que me estés acompañando, al gran equipo de Expresión Total que nos presta cámaras, nos presta micrófonos para llegar a ti, y que estamos felices realmente de ver la expansión. Sigue lo que vamos a estar trabajando. Te invito a que me sigas en TaniaValencia.com, en Instagram, TikTok, Facebook y LinkedIn. Y también a que sigas a Expresión Total en Facebook. Ahí estamos trabajando también constantemente para entregarte contenidos valiosos de entretenimiento desde diferentes enfoques y especialidades. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí, y nos vemos la próxima.